casa de nuestro Dios. Perdón, tengo mi garganta un poquito. ¿Sabe que escudriñando la palabra que les quiero compartir, me recordaba la primera vez que yo entré a una iglesia evangélica? Porque yo fui católica comprometida, no de nombre, ¿ya? Tenía todos los sacramentos y había, ¿verdad?, un compromiso. Pero mi esposo, cuando empezamos a conocernos, me invitó a la casa del Señor y sabe que a mí me daba mucho miedo, me daba mucho temor entrar. Y yo le decía, quedémonos sentaditos atrásito, por favor. Porque donde habita Dios, está la santidad de Dios, está la presencia de Dios. Y aunque dentro de toda mi ignorancia, mi espíritu me daba testimonio de que había ahí un ser poderoso, santo, y que yo andaba en busca de eso. Y yo creo que cada uno de ustedes ha tenido, ¿verdad?, experiencia donde enfrentarse a Dios da mucho miedo. Y yo quiero hablarles hoy día, el tema se llama el terror de Isaías. Vamos a continuar con el tema, ¿no es cierto?, de esta persona que Dios lo llama y le hace una muestra, una visión tan grande a Isaías. Y sabe usted que el ser humano siempre se esconde de Dios. Nosotros hemos ido a muchas ceremonias, a muchos funerales con mi esposo y cuando llegan los evangélicos, salen todos los que no son evangélicos. Salen afuera. Y uno los ve a lo lejos, allá conversando. Y los que son cristianos entran y cantamos y adoramos a Dios, porque la gente tiene miedo de enfrentarse a su situación porque están lejos de Dios, ¿verdad? Y todos pasamos por esa situación. Y yo quiero entregarles una palabra que ha sido de mucha bendición a mi vida y he pedido al Señor que Él también llegue, toque sus corazones, toque sus vidas, porque es de bendición, es de mucha bendición. Y vamos a ver el texto Isaías 6, capítulo 6 del versículo 1 al 8. Vamos a recordar un poquito de la anterior, pero vamos a situarlo solamente en lo que le sucede a Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, es que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oremos. Señor bendito, hemos leído tu bendita palabra, tu palabra poderosa, tu palabra que quedó escrita para nosotros, Señor, para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestra edificación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, para que todos podamos ser edificados, todos podamos recibir la bendición que está en esta palabra, en esta porción que vivió tu siervo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe usted que la santidad de Dios es traumática? Que todos los hombres
que han visto a Dios, ha sido un momento doloroso, ha sido un momento fuerte. Y sobre todo para las personas no santas. Por eso la gente huye de Dios. Y es evidente que mismo Isaías vive esto. ¿Qué sucedió con Isaías cuando vio esto? Cuando vio todo, ¿no es cierto? Las semanas pasadas yo le hablé con lo que él vio, de la grandeza, de la santidad. Cómo estaban aquellos serafines adorando a Dios, dándose santo, santo, santo. Y ellos dicen, la tierra está llena de la gloria de Dios, porque Dios puso su gloria aquí donde estamos nosotros, toda su hermosura, de la belleza, de la naturaleza, de la provisión. Puso árboles, puso semillas para nuestra alimentación, para todo lo que se necesitara. Nosotros no necesitamos pedirle nada a Dios, está todo acá. Por eso los ángeles que no disfrutan de eso, ellos dicen, la tierra está llena de la gloria de Dios. Y a ellos les gustaría quizás venir a disfrutar lo que nosotros tenemos y que muchas veces nosotros no entendemos. Entonces, cuando Isaías ve, ¿no es cierto?, esto, él está lleno de temor, lleno de miedo. Y pareciera, ¿verdad?, que Isaías, siendo el hombre más santo y más íntegro de Israel, por eso Dios lo llama como su profeta. Él no llama a personas, ¿no es cierto?, que están llenas de pecado, sino que este hombre se había preparado, había sido un llamado de Dios para él. Pero aquí vemos a este hombre santo, íntegro, tiritando. ¿Verdad? Si me puedes poner el versículo 7 me parece que es, donde él dice, no, el anterior, donde él dice, ¡ay de mí! Aquí me llegó mi momento de muerte. No soy digno de estar delante de Dios, dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando entre gente inmunda, han visto mis ojos al Rey. Él está totalmente asustado. Él está totalmente aterrorizado. Y dice que él tiembla. Él está, ¿no es cierto?, diciendo, ¡ay, ay, ay! Ya llegó mi hora. Y no se siente preparado para morir. Porque está delante de la santidad, de aquel que es perfecto moralmente, al cual nada le podemos sacar, nada le podemos decir, al que es justo, al que es poderoso, al que examina todo. Y él está delante de este Dios poderoso, ¿verdad? Y sabe que otros personajes de la Biblia que se han presentado, que han tenido, ¿no es cierto?, esta oportunidad, fue Habacuc. Y Habacuc desafía a Dios, porque él ve la injusticia que está pasando. Y él dice, muy limpio de ojos eres para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Le hace un reclamo a Dios. Quizás nosotros hemos tenido oraciones, Señor, mira la maldad. Señor, mira esto, mira lo que pasa. Y Habacuc se enfrenta, quizás un poco irrespetuoso, ¿verdad? Tus ojos son tan puros, Señor, y mira, ¿qué hace frente a esto que está sucediendo? Y él se prepara y dice, voy a esperar tu respuesta, Dios. Voy a esperar qué me vas a decir. El versículo Habacuc 2:1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y he aquí he de responder tocante a mi queja. Él espera la respuesta de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios le responde, oí, dice Habacuc, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Cuando Dios me habló,
Me sentí inmundo, dice él. Se me conmovió todo mi ser. Pudrición entró en mí. Me di cuenta lo sucio que soy, dijo Habacuc. Me di cuenta lo pecador que soy delante de la presencia del Señor. Y Job, también Job, ¿verdad? Le habla a Dios. Pero ¿cuál es la conclusión de Job? De oídas te había oído. Pero nosotros vemos el buen testimonio que tenía Job. El más sabio, temeroso, que el Señor sacaba pecho por Job. Pero el Señor lo hizo entrar en un área donde Job dice ahora, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cuántos de nosotros hemos aprendido a ver a Dios? Lo vemos, lo sentimos ahora mismo. En las alabanzas Él hizo una visitación, nos tocó. Porque Él está aquí, ¿verdad? Dice, ahora mis ojos te ven. ¿Qué dice Job? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este hombre que Dios había dicho que era bendecido, ¿no es cierto?, que tenía temor de Dios, dice aquí estoy pero deshecho y me aborrezco porque me he portado mal, porque hay pecado en mí, ¿verdad? El reporte bíblico, ¿no es cierto?, el relato bíblico dice que afirma que todo ser humano que ha sido expuesto a la santidad de Dios tiembla en su presencia. Yo no sé qué cosas a usted lo han hecho temblar. Pero nosotros debemos de acercarnos a Dios para temblar y hacer que nos vea Él, que Él nos haga sentir, ¿verdad?, que necesitamos de Él. Necesitamos. Y así fue para Isaías. Cuando vio, ¿no es cierto?, a Dios, no había un ser humano en Israel más justo que Isaías, más íntegro. Pero él tiene esta visión. ¡Ay de mí que soy muerto!, dijo Isaías. Yo no sé si usted a lo mejor ha vivido una situación, pero no en la presencia de Dios. Quizás por una declaración de una enfermedad, o ante un susto, ante un temblor, ante un terremoto, ¿no es cierto? Uno se aferra al tiro al Señor. Ay, Señor, por favor, a mí me da un susto así terrible. Y nos acordamos al tiro de Dios. Pero imagínense, esa es una muestra que se mueve en la tierra. Imagínense cuando Dios habla, que dice que son como torrentes de agua. ¿Con quién lo podrá resistir? Entonces, él dice, y sabe usted que yo estudiaba, veía esto y dice que las traducciones modernas han suavizado esto. Ya no le ponen el ay, ¿verdad? Porque el hombre quiere suavizar quién es Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, debemos conocerlo tal como Él es, con todo su poder y su gloria. Y en el Antiguo Testamento el profeta es un ser llamado, ¿no es cierto?, a hablar de Dios al pueblo, en el nombre de Dios al pueblo. Lo contrario del sacerdote, que el sacerdote habla en nombre del pueblo a Dios. Esa es la diferencia, ¿verdad?, que se distingue. Y el profeta no es una persona que da su opinión, ¿ya? Cuando se le dio a los profetas, ellos no decían, a mí me parece, yo creo que debe ser así, quizás es mi opinión. ¿Qué decían ellos? El Señor así ha dicho, porque era lo que ellos recibían claramente. Por eso ellos tenían que tener plena comunión con Dios, para no equivocarse. Los que tenemos la bendición de poder hablar al pueblo, ¿no es cierto?, tenemos que tener ese temor de no decir lo que no es, de no hablar lo que no es, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Entonces,
el profeta era un recipiente para el anuncio divino. Y quizás hoy día, ¿no es cierto?, nosotros nos gustaría que alguien se parara, dice el Señor, pero hoy da miedo, si es que es verdadero de Dios. Pero tenemos un profeta mayor que es la palabra de Dios. Y nosotros los que predicamos somos profetas. Y la profeta mayor es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos, como no estaba la palabra dispuesta para todos, el Señor levantaba profetas, hombres, que le hablaban a reyes, que le hablaban a la gente, ¿no es cierto?, volviendo el corazón de Dios. Entonces, tan pronto se le revela la santidad de Dios a Isaías, se da cuenta quién es Dios. Pero en ese mismo segundo se da cuenta de quién es Él. Y él dice, no, esto está. Y en ese momento, ¿no es cierto?, él sale de lo profundo de su ser un ¡ay! Estoy delante de un Dios santo, de un ser poderoso, limpio, puro, que quizás no tenemos las palabras adecuadas. Y ya al sentir esto, él se desintegra totalmente. Cae, yo creo que él está de rodillas, tirado en el suelo. Y eso les pasa a todas las personas que le dan un vistazo al carácter de Dios. Nunca volveremos a ser los mismos. Ya sea en el amor de Dios, ya sea al carácter de la justicia de Dios, al de la misericordia de Dios, somos impactados. Ya nunca más seremos los mismos, pero para mejor, porque hemos visto cómo Dios trabaja a favor de nuestras vidas, para el bien de nuestras vidas. Entonces, nosotros o las personas, ¿no es cierto?, nos pasamos la vida escondiéndonos de Dios. Tenemos miedo de enfrentarnos a nuestra realidad, porque nuestra inclinación es siempre hacia el mal. No, así nomás, dejémoslo así nomás, ¿verdad? Entonces, nos ocultamos de Dios lo más que podemos. Nos escondemos de Él, así como Adán con Eva. Se fueron a esconder. ¿Y creen ustedes que el Señor no los veía donde estaban? Como nos ve a nosotros hoy. Nos ve en todas nuestras actividades. Somos maestros del autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos, diciendo que estamos muy bien. No, así nomás, ¿para qué tanto? Mientras nuestra mirada esté en el suelo, vamos a sentirnos muy bien. Vamos a considerarnos que estamos bien. No, ¿para qué? Estoy bien trabajando, tengo salud, ¿verdad? Nos sentimos, ¿no es cierto?, que estamos a salvo. Nos sentimos superiores. No, si yo sin Dios, ¿no es cierto?, uno ha escuchado, ¿para qué necesito a Dios? Las personas que tienen dinero, que tienen quizás salud, ¿para qué? El problema es que un día vamos a pretender que todos, grandes y chicos, jóvenes y viejos, presentarnos delante del Dios. Amén. Así es, Señor. Y uno se ríe de la gente. No, es que yo le voy a decir. No, mira, Isaías no alcanzó a decir nada. Y aún los cristianos nos engañamos. Diciendo, no, es que yo le voy a decir. ¿Qué le vas a decir si Dios conoce nuestra vida? Otro chamullo. Si delante de Él no podemos. Entonces, nada, y nos decimos, ¿no es cierto? Nos consolamos. Somos imperfectos. Cometemos errores. Errar es humano. Nos llenamos de esas cosas.
autoengañándonos, ¿verdad? Así, eso nos hace sentir bien. Entonces pecamos. Todos tenemos derecho a un error, pero ¿cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántos por minuto? No que dijéramos que uno al día, uno a la semana. Pero nos consideramos que estamos bien. No, yo estoy bien. Oro de vez en cuando. Cuando puedo me congrego. Estoy bien. Estoy hablando de cristianos. Nos engañamos, ¿verdad? Y nos vamos acostumbrando. Nos vamos sintiendo cómodos. Ya no oímos la voz del Espíritu Santo, ni de la conciencia, ¿verdad? Y somos rápidos para excusarnos. Tenemos justificación para cada pecado. Siempre habrá alguien peor que nosotros. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? El fariseo decía, yo no soy como ese que está allá atrás. Yo diezmo, yo ayuno. ¿Y qué hacía el publicano? Ten misericordia de mí, Señor, porque soy pecador. Y la historia nos dice que el publicano salió justificado. Y el otro se siguió engañando. Siguió considerando que era un buen hombre. Y como le decía, siempre habrá alguien peor que Dios, que nosotros, más egoísta. Siempre habrá alguien más mentiroso y quizás más pervertido que nosotros. Porque solo usted y Dios sabe quiénes somos. De qué llenamos la mente, que ocupamos nuestros tiempos libres. Solo Dios lo sabe. No seremos juzgados por el estándar humano o por lo que hacen todos los demás. Porque dicen, pero si los demás lo hacen. Vamos a ser juzgados por el estándar de Dios. Y es alto. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado todas las herramientas para poder ser perfectos. ¿Qué dijo el Señor? Vosotros seréis perfectos como mi Padre en los cielos es perfecto. Una vara alta. ¿Pero sabe por qué podemos? Porque habita en nosotros el Espíritu Santo. Pero a veces no le hacemos caso, lamentablemente. Y vemos aquí, ¿no es cierto?, a Isaías, deshecho. Él no pudo soportar la presión de la santidad de Dios. Y aquí está, y él dice, inmediatamente que ve, toca sus labios, tengo mi boca inmunda. Labios inmundos. El Señor Jesús enseñó muchas veces que todos los humanos daremos cuenta delante del tribunal de Dios por toda palabra ociosa que hayamos hablado. Esto es fuerte. Pero ¿cuántas tonteras hablamos? ¿Cuánta palabra ociosa salió de nuestra boca? ¿Cuántas promesas incumplidas? Que cuando estamos emocionados o cuando estamos con un problema, con una angustia, con un dolor, oh Señor, yo voy a hacer esto, Señor, yo esto, Señor. Pasa el susto, se nos olvida. Pero no a Dios. Porque no se le hiciste a tu esposo, ni a tus hijos, ni a una persona humana. Se la dijiste a Dios. Y en Eclesiastés me parece que dice,
No hagas promesas a Dios. Piénsalo primero. No hagas votos si no estás dispuesto a cumplirlo. Porque con Dios no es un juego. No es como una persona. Al Señor hay que cumplirle. Entonces, ¿sabe usted que la boca, dijo el Señor Jesús, que no es lo que entra? ¿Y cuántas palabritas tenemos como muletillas? Groserías, palabras sucias y quizás no un garabato. Pero ¿qué dijo el Señor? El que le diga necio, el que le diga tonto. ¿Cuántas veces nosotros lo hablamos así? El esposo a la esposa, o viceversa, o los hijos. Cabro tonto. Palabra ociosa de maldición para tu hijo o para el que sea. ¿Ves, verdad? Palabras, declaraciones, blasfemias, calumnias contra nuestros hermanos. ¿Sabe, hermanos, que a veces nosotros cometemos el pecado de hablar lo que no sabemos? Que alguien me contó. Y caímos en un pecado. Y lo transmitimos a otros. Que yo escuché, que me dijeron. Entonces, cuidado. Porque la boca fue creada como un instrumento de alabanza a Dios. Pero no la usamos mucho para eso. Y yo espero, hermanos, con todo el corazón he orado al Señor para que realmente nosotros limpiemos nuestra boca. Porque Isaías inmediatamente dijo, soy hombre inmundo de labios. Él sabía lo que había dicho. Y usted y yo también sabemos lo que hemos hablado. Y quizás contra las personas que hablaste no te escucharon. Nunca se enterarán. Pero sí Dios. Sí, el Señor sabe aún el pensamiento que tenemos. Con todo eso usamos la boca para mentir, para hacer daño a otros y hablamos contra Dios. ¿Por qué Dios no me ha respondido? ¿Por qué te tiene que responder cuando tú quieras? Si Él es Dios, Él lo hará cuando quiera. Compartía con mi hermana Carmen el otro día y como familia nosotros tenemos nuestros estudios. Y veíamos todo lo que esperó Noé. ¿Cuánto tiempo duró la construcción del arca? ¿Cuánto estuvo arriba del arca? 150 días. Dice, no, espera Noé. Dice, ahora sí. Pero nosotros queremos todo inmediatamente. Es que ahora, porque ahora lo necesito. Señor, cuando tú quieras, cuando tú lo quieras, y yo le aseguro que va a ser mejor, mucho mejor. Es que yo esto lo quiero ahora. El Señor dice, pero es que yo quiero darte algo mejor y tengo que pulirte la paciencia. Pedimos paciencia, pero no queremos vivir el proceso. Todo se quiere instantáneo, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios cuando ve a su siervo retorciéndose en el suelo de dolor, de vergüenza, de suciedad, como se sentía? Aprendíamos en unos estudios de unos años atrás acerca de la historia de la iglesia. Cómo los monjes querían purificarse. Y ellos se iban, ¿no es cierto?, a lugares, a monasterios, porque ellos creían que ahí iban a santificarse. Y el pecado seguía, el pecado iba en ellos. Y ellos se latigaban, se pegaban, ¿no es cierto? Y quizás Isaías está haciendo esto, se está maltratando esta carne que me hace pecar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le dijo? Sigue sufriendo, Isaías, te lo merecí.
retuércete en el dolor ahí, gusano inmundo. Tú te lo buscaste, Isaías. Recibe la maldición. Después volveré por ti. ¿Hizo eso Dios? ¿Y qué dice el versículo 6? Dice que Dios le dio la orden a un serafín. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. El carbón estaba tan rojo al vivo que el ángel la tuvo que tomar con una tenaza, porque él mismo se quemaba de tomarla. ¿Y qué sucedió? Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios no se quedó mirando. Él no se quedó dejando que el siervo sufriera. Él no se gozó en la situación que estaba su siervo. Inmediatamente buscó una solución y le tocó sus labios. El labio, ¿no es cierto?, son una parte más sensible de nuestro cuerpo. Y también con los labios expresamos una de las formas más íntimas de comunicación, el beso. Es con los labios, ¿verdad? ¿Cuán sensibles son los labios? Y usted se toca, se quema, ¿no es cierto? O algo. ¡Oh! Ya andamos ahí. Nos duele todo. Y dice que al poner, ¿no es cierto?, el carbón, seguramente chirriaron sus labios. Se sintió que se quemaba la carne. Dios cauterizó sus labios. Y le dijo, ¿no es cierto?, lo purificó, lo sanó. Porque le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Inmediatamente recibió el alivio para su dolor, para su angustia de sentirse lejos de Dios. Dios es así. ¿Qué le parece que en este momento entrara Jesús? Se pusiese delante de cada uno en forma personal y le dijera: limpio tu pecado, perdono tu pecado, te limpio, ahora mismo eres libre de tu pecado. No hay culpa contra ti, no hay sentencia contra ti. Eso es lo que le dice Dios a Isaías. Eres libre. Eres libre de tu pecado. Qué maravilloso el poder declarar, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa oportunidad hoy día de doblar nuestras rodillas. Y Cristo mismo proveyó del sacrificio para que usted y yo seamos perdonados. Usted y yo tenemos esa oportunidad. Y Él nos dice, ¿no es cierto?, tu pecado es perdonado. Tu maldad es perdonada. Por eso que tú luchas y no puedes, yo te daré la fuerza para que seas vencedor. Yo, dice el Señor, yo di mi vida por ti. Ya no tendrás que preocuparte por ese pecado, porque has sido perdonado. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? En el versículo que sigue, por favor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice, no dice estoy aquí, él dice heme aquí, envíame a mí. Estoy listo, Señor, estoy listo para ir a la labor que tú me envíes. Hermanos míos, el verdadero arrepentimiento trae dolor. Trae dolor por el pecado, por haber ofendido a Dios,
por habernos alejado de Dios. Trae dolor, el verdadero arrepentimiento. Si usted no siente nada es porque no se ha arrepentido. Pero Dios quiere que tengamos nueva comunión con Él. Él desea abrazarnos, Él desea darnos todo lo que necesitamos. Él lo desea, hermano. La generosidad de Dios es tan grande. Porque nosotros tenemos la tendencia de escondernos de Él, de alejarnos. Y sabe usted que cuando nos arrepentimos con el rostro en tierra, humillados, Él nos perdona. Y solo el hombre o la mujer que ha sido perdonado va a ser enviado a predicar, va a ser enviado a enseñar, va a ser enseñado a ir a las misiones. Solo el que ha sido perdonado, después de experimentar el perdón de Dios, Isaías estaba listo. Y eso quiere el Señor. Hoy día sus brazos están extendidos para perdonar, no importa qué pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para perdonar el más vil pecado, la más terrible situación. Él tiene la sangre de Cristo, está fresca para perdonar todo pecado. El Señor tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros, porque no son nuestros méritos, es Él, es su poder, es su gracia. Quiero invitarlos a orar. Quiero darles la libertad si alguno quiere